Buenos días amigos. El día de hoy les explicaré qué es un vector, cómo obtener la suma de vectores, la resultante y su equilibrante. Para empezar, un vector es la representación gráfica mediante una flecha de una o cualquier fuerza. Existen dos tipos de vectores, como lo son los vectores colineales y los vectores coplanares. A continuación les explicaré cada uno. Los vectores colineales son aquellos vectores que van en la misma dirección, como podemos observar en estas flechas. Son vectores colineales ya que se dirigen en la misma dirección. Y también podemos encontrar vectores coplanares. Son aquellos vectores que se dirigen en diferentes direcciones, como lo podemos observar en este ejemplo. Van en diferentes direcciones. Para comenzar a calcular la suma de vectores, necesitamos identificar el fx que se encuentra aquí, tanto el fy, que sería este eje. Necesitamos obtener la fuerza que existe en cada vector respecto al eje x, tanto como al eje y. Para esto, yo les daré unos tips, o bueno, más bien dicho, unas fórmulas que sería f de x es igual a f por el coseno del ángulo. Y para sacar la fuerza que existe en el eje y, tendríamos la fórmula f por el seno del ángulo. Para comenzar, iniciaremos numerando cada uno de nuestros vectores. Sería el número 1, número 2, número 3 y vector número 4. Es importante realizarlo como si fueran las manecillas del reloj, ya que será de una manera más fácil y ordenada. Comenzaremos con el vector 1. Vector número 1. Utilizando nuestras fórmulas, comenzaremos. Necesitamos sacar la fuerza que existe en el vector 1 sobre el eje de x. Ponemos nuestra fórmula. F de x es igual a fuerza por el coseno del ángulo. Aquí tenemos, ya que tenemos escrita nuestra fórmula, comenzaremos. F de x es igual a la fuerza que es de 80 newtons, 80 newtons por el coseno de 90 grados. Con la ayuda de nuestra calculadora comenzaremos a realizar esta operación. El resultado sería f de x es igual a 0, ya que 80 por el coseno de 90 nos da una fuerza en x del vector número 1 de 0 newtons, con una dirección hacia la derecha, ya que estamos trabajando sobre el eje de x. Para obtener la fuerza que existe sobre el eje y, anotamos nuestra fórmula, que es la siguiente. F de y es igual a fuerza por seno del ángulo. Y esto es igual a F de y es una fuerza de 80 newtons por el seno de 90 grados. Lo que sería
F de Y, lo que sería un resultado de 80 newtons en dirección hacia arriba, ya que estamos trabajando sobre el eje Y. Después tendremos que calcular las fuerzas que existen del vector número 2. Comenzaremos. F de X, la fórmula que necesitamos es fuerza, que son 60 newtons, por el coseno del ángulo. Como observamos aquí, el coseno es de 90 grados por coseno de 90 grados. Anotando esto con nuestra calculadora, tendríamos que anotar 60 por coseno de 90. Esto es igual a 0 grados. 0 grados, discúlpenme. 0 newtons con dirección hacia arriba. Para calcular la fuerza que existe sobre el eje Y, tenemos la fuerza que es de 60 newtons por el seno de nuestro ángulo, que son 90 grados. 90 grados. Esto es igual a una fuerza en Y. Ocupamos nuestra calculadora, ponemos 60 por seno de 90. Esto es igual a 60 newtons. Después continuaremos con el vector número 3. Vector número 3. Tenemos que ocupar nuestra formulita para sacar la fuerza que existe sobre el eje X, que sería fuerza, que son 70 newtons, fuerza que son 70 newtons por el coseno de 25 grados, que es nuestro ángulo, por 25 grados. Esto, con la ayuda de nuestra calculadora, nos da una fuerza en X de 63.44 newtons. 63.44 newtons con una dirección hacia la izquierda. Por lo consiguiente sería un vector negativo. Después tendremos el vector fuerza que existe sobre el eje Y, que son fuerza 70 newtons por el seno del ángulo, que nuestro ángulo, como lo veríamos viendo, es de 25 grados, por seno de 25, y con la ayuda de nuestra grandiosa calculadora nos da una fuerza en Y de 28.58 newtons. Pero como es una fuerza en Y, tenemos que marcar la dirección hacia donde va. Entonces es una fuerza positiva. Acabamos con nuestro vector número 3. Seguiremos al vector número 4. Vector número 4. En el vector número 4 tenemos una fuerza de 20 newtons y un ángulo de 40 grados, como podemos observar. Para comenzar a sacar la fuerza que existe en el eje X del vector número 4, necesitamos anotar 20 newtons, que es la fuerza que existe, por el coseno del ángulo, que esta vez sería de 40 grados. 40 grados. Existiría una fuerza en X de
15.33 15.33 newtons. Y como es una fuerza en X, está trabajando hacia el lado izquierdo. Y como sabemos en el plano cartesiano, sería un vector negativo. Para calcular la fuerza en Y que existe en este vector, necesitamos la fuerza, que son 20 newtons, por el seno del ángulo, que son 40 grados, y esto tendremos una fuerza en Y de 12.85 newtons. 12.85 newtons. Pero como estamos trabajando sobre el eje y es un vector negativo, tenemos que ponerlo acá y listo. Así concluimos con la sumatoria de vectores de nuestro sistema. Ahora les enseñaré a calcular la resultante. Para calcular la resultante podemos ocupar esta formulita, que es: resultante es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Les enseñaré cómo resolverlo. Primero necesitamos realizar la sumatoria de fuerzas que existe en nuestro sistema. La primera fuerza en X es de 0 newtons. Ponemos fuerza de X 0 newtons más 0 newtons 0 newtons más, bueno, en este caso sería menos 63.44 newtons menos 15.33 newtons. Con la ayuda de nuestra calculadora realizaremos esta suma, lo que nos da un valor de menos 63.44 menos 15.33. Esto nos da menos 78.77 newtons. Ahora sumaremos las fuerzas que existen en Y. Tenemos 80 newtons más 28.58 newtons más 28.58 newtons más, o en este caso sería menos 12.85 newtons, nos da un valor en F de Y igual a, nuestra suma de vectores vendría dando un valor de 155.73 newtons. Con esto tendremos nuestra sumatoria de fuerza de X y fuerza de Y. Ahora recurriremos a nuestra fórmula. Resultante es igual a la sumatoria a la raíz cuadrada de la sumatoria de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Como podemos observar, tenemos resultante es igual a raíz cuadrada de la sumatoria de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado. Con la ayuda de nuestra calculadora, les recomiendo elevar primero las potencias. Ya que tenemos nuestros resultados elevados al cuadrado, los podemos sumar, que sería f de y es igual a la raíz cuadrada. Esto sería igual a 184.7.12
Luego tendremos que realizar la raíz cúbica de 187, la cual sería 134.33. La resultante es 134.33.